Hemos escuchado con frecuencia ese término que todos somos los hijos de Dios, esa frase. Pero ¿es verdad o no? ¿Y qué significa? Hoy vamos a hablar sobre la bendición de ser un hijo de Dios. Bienvenidos al programa Verdad en Amor. Mi nombre es Aarón. Me alegra mucho que estés con nosotros el día de hoy. Antes de continuar con el estudio, te invito a que te suscribas al canal, a que compartas ahí el video con otras personas y que dejes un comentario. Eso nos ayuda a alcanzar a más personas con este mensaje hermoso del Evangelio. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hay algunos que dicen que todos somos los hijos de Dios y otros que dicen que uno nunca puede saber realmente si es o no es hijo de Dios. Vamos a mirar eso el día de hoy en nuestro estudio en Primera de Juan, capítulo 3, los primeros 3 versículos y hablar sobre la gran bendición de ser un hijo de Dios. Esta carta de Primera de Juan fue escrita para confrontar algunas falsas doctrinas, falsas enseñanzas y también para presentar algunas pruebas para saber si uno es o no es salvo, si uno tiene o no tiene la vida eterna. Y a lo largo de este corto libro de la Biblia, uno ve muchas pruebas. Pero hoy vamos a considerar esta gran bendición de ser un hijo de Dios. Vamos a leer 1 de Juan 3, 1 al 3. Mirad cuál gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a estar viendo 3 elementos aquí de la bendición de ser un hijo de Dios. Primeramente, es nuestra posición, la bendición de la posición de ser un hijo de Dios. Debes quedarte maravillado de lo mucho que Dios te ha amado. El versículo 1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor? Esa palabra cuál es una expresión de asombro. Es la palabra griega potatos, es decir, que wow, qué maravilla. La misma palabra se usa por los discípulos cuando Jesús calmó la tempestad en Mateo 8:27, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¡Qué hombre! ¡Wow! ¡Qué maravilla! Pensemos por un momento en el amor de Dios. ¿Quién merece el amor de Dios de verdad? Ninguno. Por eso es asombroso, porque nosotros miramos ese gran amor que nosotros en ninguna manera merecemos. Deberíamos quedarnos asombrados, maravillados ante ese gran amor de Dios. Ser llamado un hijo de Dios no es para todo el mundo, pero para los que han creído en Jesús para salvación sí es para ellos. Dice en Juan 1:10, en el mundo estaba, hablando de Jesús, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces la idea aquí es que los que han creído en Jesús, los que han depositado su fe, su dependencia en Jesús para salvación, esas son las personas que tienen el derecho de llamarse hijos de Dios. Amigo, te pregunto, ¿tienes tú ese derecho de llamarte un hijo de Dios? Tú dices, pues yo no sé si soy o no soy. Mira, todo tiene que ver con lo que tú crees acerca de Jesús. Si para ti fue simplemente un profeta, un maestro, un líder religioso, no eres salvo y no tienes ese derecho, esa potestad de llamarte un hijo de Dios. Pero para ti, si Jesús es tu Salvador, tu esperanza, tu dependencia, tu salvación, tu Señor, entonces sí, al recibir a Jesús, tú puedes llamarte un hijo de Dios. El Señor mismo te llama su hijo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Dice en Gálatas 3:26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo llegamos a ser hijos? Es por la fe en Cristo Jesús. Has depositado tu fe en Él, entonces tú puedes gozar de la bendición de ser
llamado un hijo de Dios. Y wow, qué gran amor que nos ha mostrado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué amor es este? Romanos 5 habla de este amor. Dice que porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces estamos contemplando este amor de Dios, este gran amor para que fuéramos salvos, para que Cristo llegara a nosotros en nuestra miserable condición. Éramos impíos, débiles, pecadores, enemigos de Dios, como dice este texto. Igual, qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados sus hijos, que seamos salvos. ¿Es conocido ese amor? Porque si no, hoy es el día que tú puedes recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Tú puedes experimentar el perdón de tus pecados, experimentar la vida ahora mismo, entrar en esa vida abundante que da el Señor. Si aún no has nacido de nuevo, hoy puedes nacer como un hijo de Dios. Pero al entender esto, esa posición de hijo comienza a enseñarnos nuestra identidad. No tenemos que luchar para lograr alguna identidad con Dios. Hay muchas personas alrededor del mundo que procuran ser hijos de Dios por su comportamiento. Se portan bien, guardan las reglas, las normas religiosas que se establecen a veces por los hombres y dicen, por comportarme bien, entonces Dios me va a aceptar como hijo. Pero sabes que las reglas sin una relación llevan a la rebelión. Las reglas sin una relación crean rebelión. Entender nuestra identidad como hijos de Dios es la clave de toda la vida cristiana. Entender que el Señor no nos ama por lo que hacemos, por quienes somos, por nuestro comportamiento, nos ama porque Él es amor. Y al recibir a Él, nosotros tenemos el derecho de llamarnos hijo de Dios, no por nuestro mérito, es por Él, por su obra. Y esa identidad llega a formar nuestra vida y dictar nuestra actividad. La adversidad es normal para un seguidor de Cristo, lo que dice en el versículo 1 de nuestro texto, 1 de Juan 3:1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Pues siempre nos molestamos o nos metemos en problemas cuando esperamos un cambio en nuestro comportamiento antes de haber un cambio en nuestro conocimiento y nuestro carácter. Pero al vivir esos cambios, al comenzar a vivir como un hijo de Dios, el mundo dice, ¿y eso? ¿Y eso no nos recibe a nosotros? ¿Por qué? No le quería recibir a Cristo. La adversidad es normal. Dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si somos seguidores de Cristo, debemos esperar que el mundo nos trate como trató a Cristo. Como dijo en el texto que leímos hace unos minutos, en Juan 1, no le recibieron a Cristo, aunque Cristo hizo el mundo, aunque Cristo es el Salvador de todos los que creen, no le querían recibir, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo no sabe qué hacer con un cristiano, ya no quiere correr con ellos, ya no quiere hacer las mismas cosas como antes, entonces a veces le aborrecen, le ultrajan, le persiguen aún. Dice en 1 Pedro 4, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución que os ultrajan. Pero esa posición de ser un hijo de Dios, todo inicia con lo que creemos acerca de Jesús. ¿Qué crees acerca de Jesús? ¿Cuál es tu dependencia de verdad? ¿Qué va a pasar después de esta vida, después de la muerte? Pues solamente hay dos destinos, el destino de estar con Dios por la eternidad y el destino de estar separado de Dios por la eternidad. ¿Y quiénes van a entrar con Dios? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben a Cristo como su Señor personal, los que tienen esa posición de ser un hijo.
y luego puedes vivir tu vida desde esa posición. Y eso es lo que vemos en este texto. Primeramente, la bendición de la posición de los hijos de Dios y luego la bendición de la promesa para los hijos de Dios. Primero de Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día Cristo se manifestará y le veremos cara a cara. Qué glorioso día será aquel día. Para algunos ese día será triste y terrible. Para los que son hijos de Dios, wow, qué gran día, pero para los que no lo son, es un día horrible. Los que son verdaderos creyentes es un día glorioso y los que aún no han creído, los que no habrán creído en ese momento, es un día terrible. Dice en Hebreos 9, 27 al 28, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces hay una promesa, pero solo para los hijos de Dios, de que esa promesa de verle cara a cara será un día glorioso. Para los demás, es una promesa que trae otras consecuencias más graves. Es un día de gran consuelo en esta promesa que Dios nos ha dado, que seremos hechos un día semejantes a Cristo, que ese día le veamos a Él cara a cara, tal y como Él es. Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es una gloriosa esperanza bienaventurada. Seremos como Él. Imagínate, ya no habrá más dolor en este cuerpo humano, ya no habrá más dificultad luchando contra este mundo, contra la tentación, contra el enemigo de Satanás. No, Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Estamos siendo conformados más y más a Él, y un día estaremos con Él y seremos como Él. Ah, qué glorioso día, qué promesa. La expectativa de nuestro futuro cambia la experiencia de nuestro presente. Le voy a decir otra vez porque soy importante. La expectativa de nuestro futuro cambia la experiencia de nuestro presente. Yo no sé lo que estás pasando por ahora. En este mismo momento puede que estés enfrentando dificultades, puede que estés enfrentando una enfermedad, una necesidad financiera, un conflicto familiar o laboral, puede que estés enfrentando tantas inquietudes de la vida y tú dices, pero ¿qué vale? Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué Dios permite que yo pase por estas cosas? A veces nosotros cuestionamos a Dios pensando que al aceptar al Señor, Él debería automáticamente mejorar nuestras circunstancias. Pero amigo, la promesa tiene que ver, sí, con una vida abundante ahora, pero no tiene que ver con cambiar las circunstancias. Tiene que ver con esa expectativa, esa promesa al futuro que el Señor nos ha dado. Dice en Filipenses 3, 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Para los que esperamos en Él, ya no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más muerte, ni enfermedades, ni pecado. Cuál glorioso, cuál gloriosa promesa tenemos. Qué gran esperanza es para los hijos de Dios, que un día todo este dolor de esta vida va a terminar. Pero esa promesa es para quienes, para los que son hijos de Dios, para los que pueden decir, yo he creído en Cristo y por eso tengo el derecho de llamarme un hijo de Dios. Los que tenemos esa posición ya de que Dios nos haya recibido como a hijos y solamente es a través de la fe en Jesús. Esa promesa es gloriosa. Estamos en un proceso, pero un día ese proceso va a culminar en la perfección. Versículo 2 de nuestro texto dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Estamos siendo hechos como Él ahora, conformados a su imagen, transformados de gloria en gloria, pero un día, wow, eso se va a culminar. Qué gloriosa promesa. Todos vivimos entre ese ya y el aún no.
Hay muchas promesas en la Biblia que para los que han creído, los que son salvos, ya y aún no. Ya estamos sentados en los lugares celestiales, pero aún no hemos visto ese momento. Ya tenemos ese reino de Dios manifestado en nosotros, pero aún no se ha manifestado en todo el mundo. Ya tenemos estas bendiciones, pero aún no se ha visto lo que está por cumplirse en el día final. Ya estamos con el Señor en íntima comunión, pero aún no hemos visto al Señor cara a cara. Estamos entre ese proceso y no pierdas esa, esa esperanza en la promesa de ser un hijo de Dios. Hay una posición, qué bendición, el Señor nos recibe. Una promesa que un día futuro estaremos con Él, pero hay también una práctica para los hijos de Dios. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hay una implicación de ser un hijo de Dios. Sí, el pasado Él nos recibió en Cristo. El futuro estaremos con Él por la eternidad, pero el día a día hay una práctica, hay un proceso de santificación en la palabra bíblica. Somos hechos hijos de Dios, declarados santos en el momento de creer. Somos hechos santos. Esa santificación pasada, wow, qué gloriosa esperanza. Dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que Él ya pagó mi penalidad del pecado, ya murió en la cruz y es como si yo estuviera en la cruz con Él. Ya soy declarado un hijo de Dios, soy declarado un santo en el Señor, pero hay una implicación. Pues pensemos en ese pasado, esa santificación pasada, que somos declarados santos. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, es decir, que esa santificación pasada, mi posición ante el Señor, pero lleva a una santificación día a día, la santificación diaria para ser más como Él en la práctica, en la vida cotidiana, en esta vida. Me quiero purificar del pecado como Él es puro. Quiero alinear mi corazón con Él, con su voluntad, con mi pasión, con su pasión. Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. No es una cuestión de mi salvación, es una cuestión de ser más como Él en este proceso de santificación. Ya me acepta como hijo en Cristo, pero yo quiero comportarme como un hijo. Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, un proceso, un proceso. Segundo de Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, la misma imagen como por el Espíritu del Señor, transformados. Ahí poco a poco, es un proceso diario. Hay gente que se desanima porque dice, no, pues yo acepté a Cristo y ahora he vuelto a tener malos pensamientos, he vuelto a caer en la tentación, he vuelto a equivocarme, yo no quiero vivir ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Pues es un proceso, es un proceso. Y a menos que haya un proceso en ti, hay esperanza de que realmente hay vida en ti. Que los del mundo dicen, no, pues, si tienes licencia para pecar, sigue pecando, sigue viviendo la vida para ti. Manifiestan que realmente no han conocido la verdad transformadora de Dios. Pero los que están luchando con el Señor, siendo transformados poco a poco a su imagen, manifiestan la práctica de un hijo de Dios. Quiere aprender a crecer, madurarse en esa vida eterna, en esa vida eh, espiritual. Segundo de Corintios 7:1 dice, así que hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios, perfeccionando. Es un proceso, es un proceso. Entonces esa santificación pasada me recibe como hijo en Cristo. Yo morí con Cristo, Él pagó mi deuda del pecado en la cruz. Posicionalmente soy recibido, soy acepto en el amado. Pero está la santificación como un proceso diario, un día a día. Esa es la santificación que va a culminar un día en el futuro. Estaré completo, por completo, en Él, con Él, como Él, sin siquiera tener que luchar contra el pecado y los deseos de la carne. Y qué glorioso día será. Un día seré transformado por completo. Y todos los que somos hijos de Dios tenemos esa promesa. Es fácil enfocarnos en la primera y la tercera etapa. La etapa pasada me santificó, me declaró santo en Cristo. Y esa etapa futura, que un día seré como Él, estaré con Él y no voy a tener que luchar en esta vida. Pero a veces ignoramos el proceso, la práctica diaria de santificarnos poco a poco. Dice en 1 de Juan 2:28, ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Entonces esa práctica es la implicación de ser un hijo de Dios. Es decir, ya que Él me recibe, yo tengo esa posición, ese derecho de llamarme hijo, ya que un día tengo la promesa futura de estar con Él por la eternidad, ahora el día a día yo quiero vivir como su hijo. Tito 2:12 dice enseñándonos que renunciando a la impiedad, los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esas tres etapas, pasada, presente y futuro. Pasada, presente y futuro. Siempre se repiten en toda la Biblia. La implicación de ser un hijo de Dios, sí, puedo descansar, Él me recibe. Y sí, un día estaré con Él. Y qué gloriosa esperanza. Eso me ayuda a interpretar las circunstancias de esta vida a la luz de la promesa de Dios. Pero también hay una implicación diaria. Hay un cambio interno que Él va haciendo en mí, que lleva a un cambio externo, que llevará a un cambio eterno. Si consideramos esta esperanza bienaventurada, nos lleva a vivir una manera muy distinta en el mundo. Según todo esa carta de Primera de Juan, hay varias implicaciones ahí. Esa esperanza produce en nosotros unos deseos y que permanecer más en Cristo, hacer más justicia como Él es justo, purificarnos como Él es puro, afirmar el amor para con Dios, otros cristianos y hasta los demás, orar perpetuamente porque sabemos que Dios nos oye, depender en Él, someternos al Espíritu Santo, obedecer la palabra de Dios, vivir con el poder de Dios sobre nuestras vidas, son formas que uno expresa esa confianza y esa seguridad de que sí, Dios me recibe como hijo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué hay que purificar en tu vida? Todo lo que te alejaría de Dios, hay que quitar eso. ¿Qué hay que purificar en tu vida? Lo que te distraería del plan de Dios para tu vida, quita eso. Lo que apagaría la voz del Espíritu Santo en tu corazón, quita eso. Lo que desacreditaría tu testimonio, tu testigo ante el mundo perdido, quita eso, purifica eso. Lo que causaría vergüenza delante del Señor, quita eso. Es un proceso diario, la práctica de los hijos de Dios. Dice en 2 de Corintios 5:11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Es tener en mente quién es el Señor y vivir de acuerdo a eso, vivir de acuerdo a eso. Dice en 1 de Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. Velad debidamente, no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Entonces, vivir de acuerdo a esta idea de ser un hijo de Dios. Amigo, posiblemente estás escuchando esto y aún no eres un hijo de Dios. No tienes esta bendición de estar seguro de tu posición ante Dios. Estás luchando para que Dios te acepte. Estás intentando portarte bien para que Dios te perdone.
vas a la iglesia o das ofrendas o ayudas a los pobres o procuras ser un buen ciudadano, un buen padre, una buena madre, un buen hijo, o cualquier cosa. Pero esas cosas nunca te pueden salvar. No puedes guardar toda la ley para llegar a ser un hijo de Dios, no. Pues la ley señala que tenemos un problema, una necesidad de que alguien nos salve. Jesús vino para salvarnos. Jesús vino para salvarte a ti. ¿Le has recibido a Jesús? ¿Qué significa y cómo se ve? Significa que le ves a Él como tu única opción. ¿Qué? Que reconoces tu pecado, reconoces la grandeza y la santidad de Dios, que Dios sabe todo y Dios es un juez justo, pero Jesús se puso en tu lugar y el mío. Cuando Él murió en la cruz, Él murió tomando nuestra iniquidad, nuestro pecado sobre sus propios hombros, sobre sí mismo, para justificarnos. ¿Qué quiere decir eso? Para declararnos inocentes. Es un glorioso intercambio. El perfecto Hijo de Dios murió por los enemigos de Dios, para que los enemigos de Dios fueran hechos hijos de Dios. Y es posible que ahora por fin estás comenzando a entender el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Qué dice la Biblia? El Señor te invita a arrepentirte y creer este mensaje. El arrepentimiento es un cambio de mente que lleva a un cambio de vida. Es un cambio de perspectiva en cuanto a tu propia salvación, en cuanto a tu pecado, en cuanto a tu eternidad, en cuanto a tu dependencia. Y es poner esa confianza, esa fe en Cristo. Si estás dispuesto, te invito a clamar al Señor ahora mismo, a invocar su nombre. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si has creído en tu corazón que Él murió por ti y resucitó de los muertos, si has creído que Él guarda sus promesas, si has creído que Él es quien dijo que era y que hizo, que dijo que hizo, entonces es momento de poner tu fe en Él. Es momento de creer por completo en la gracia del Señor. Amigo, una vez que hayas creído, puedes decir, ahora sí, soy hijo de Dios. El Señor te recibe. Tú eres acepto en Cristo. Y Cristo te ayuda. El Espíritu Santo está en ti en el momento de creer y te ayuda a tener esa esperanza futura, a guardar la esperanza bienaventurada, esa promesa futura para nosotros y por medio de esa promesa interpretar las circunstancias de la vida y no rendirte en este mundo, en esta vida. Es difícil a veces, pero con esa promesa nos ayuda a seguir adelante. Y no solo eso, sino purificarte a ti mismo y ser más y más como Él. Purificarte a ti mismo en la santidad, en la pureza, en la justicia, en los planes y propósitos y vivir como el Señor quiere que vivas, reflejando esa identidad, esa bendición de ser un hijo de Dios. Amigo, si esta enseñanza te ha ayudado, si ha sido de bendición para tu vida, te invito a que nos escribas ahí mismo en los comentarios o por interno. Si hoy tomaste la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador personal, si hoy tomaste esa decisión de arrepentirte y creer el Evangelio, queremos celebrar contigo, queremos reconocer la obra de Dios en tu vida, queremos darte materiales para ayudarte a crecer en esta nueva vida y queremos darle gloria a Dios por esa decisión. Y si necesitas hacer alguna pregunta, alguna inquietud sobre esto, también puedes escribirnos. Y si ha sido de ayuda para tu vida, te invitamos a que compartas el video con otras personas. No olvides suscribirte al canal. Y entonces los esperamos para la próxima enseñanza. El Señor les bendiga.